Con todo respeto, de verdad, a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me hubiera gustado verla en el estadio. No lo digo solo por nosotros, lo digo también por ella. Yo no sé si ustedes coincidan o no conmigo. Más allá de las diferencias políticas, ella es la presidenta de México y de todos los mexicanos. Y es la primera vez que un mandatario de un país anfitrión decide no ir al evento de apertura. ¿Y todo por qué? Pues porque la podían abuchear. Sí, muy probablemente. Yo siempre he dicho que casi nadie pasa una prueba de esa magnitud. Porque ayer la presidenta tomó una decisión y tomó la decisión de relegarse. Ella misma decidió pues esconderse en lugar de brillar. No pudo ni siquiera seguir el partido desde el Zócalo capitalino. Así que decidió ver la inauguración y el partido en una alcaldía, en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Usted no cree, presidenta, que le tocaba asumir un lugar más alto? Quieren seguir haciendo circo, show de lo que ya había definido la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ayer que fue la inauguración del Mundial en nuestro país, con este partido México contra Sudáfrica. Ella lo mencionó desde semanas atrás, que como presidenta, pues mejor le daba el lugar a alguna joven que asistiera en su lugar, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Bueno, pues Adela Micha se molesta y sale a decir que fue muy cobarde nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por no asistir ella como mandataria de nuestro país y en representación, que ahí le hubiera gustado verla, mis estimados peruanos, y que no se escondiera. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegan estos mismos pues, comunicadores, periodistas como Adela Micha, que andan muy ardidos aún? Como presidenta, mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol. Esto fue lo que explicó el día de hoy la presidenta, y en un minuto acaba con Adela Micha. Explica por qué decidió regalar el boleto a una joven, y que desde que pues el mismo Infantino, presidente de la FIFA, le entregó el boleto, le había comentado que no asistiría al Mundial para que fuera una fan. Vamos a escucharlo, mis estimados peruanos, así calla Adela Micha. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Entonces, digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio. Pero creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente, de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento. El día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije, de una vez le digo, no voy a ir al estadio, lo voy a dar a una joven. Y esa es una decisión, y tiene que ver con lo que somos, con la visión que tenemos del gobierno. Entonces esa es la razón por la cual no asistí al estadio. Y la joven que fue, la pasó de maravilla y nos representó muy bien a todas y a todos los mexicanos. Y pues ahí, ¿no?, en el Deportivo Los Galeana, una algarabía como se vivió en todos lados, la verdad. Muy, muy hermoso. Necesitábamos corazón, y hubo corazón, mucho corazón. Necesitábamos sudor, y todos los jugadores sudaron sus camisetas. Necesitábamos incluso lágrimas, y muchos quisimos llorar con Raúl Jiménez con ese gol tan merecido para su carrera. Las cosas como son. Ayer México cumplió. Me atrevo a decir que cumplimos dentro y fuera de la cancha. Cumplieron los dioses ocultos de la Ciudad de México, que mitigaron la lluvia durante el partido, pero que después desataron una tormenta que parecía pues el reflejo del nerviosismo, el dramatismo y la catarsis que sinceramente
muchos de nosotros ya veníamos necesitando. Cumplió la gente. ¿Hubo protestas? Sí. Protestas fuertes, sí, en toda la ciudad. Afortunadamente, saldo blanco. Los asistentes pudieron llegar al estadio a tiempo, sin mayores complicaciones. No se vivió el caos que muchos temíamos y eso se debió, y hay que decirlo con todas sus letras, sin regateos, a la buena organización, pero también a los mexicanos, incluso a los manifestantes, que en términos generales protestaron y lo hicieron de manera respetuosa, decidiendo respetar la relevancia de un evento como el que ayer los mexicanos, todos y cada uno, hospedamos. Queríamos y necesitábamos una fiesta, y así fue. La música y los colores de inauguración, los gritos de gol que se escucharon, retumbaron en todas las calles del país. Ayer por la tarde, los coches que pasaban tocando el claxon para celebrar nuestra primera victoria. No me sorprende, la verdad, porque así es México. Y así somos los mexicanos. Ayer los que se llevaron el día, sin duda, fueron los aficionados. La emoción de la gente entrando al estadio. Los chapulines colorados, los Jorge Campos, la tormenta de sombreros cuando terminó el himno nacional, muy emocionante, son cosas que tenemos que valorar. Y los mexicanos tendríamos que ser entre nosotros mismos mucho más como fuimos ayer, unidos, apasionados, alegres, dejando la piel en todo lo que hacemos. Estrictamente hablando, lo más importante era lo futbolístico y se hizo lo que se tenía que hacer. México gana el partido inaugural contra Sudáfrica 2-0, pero mi opinión va más allá de eso, porque yo en eso, bueno, en nada soy experta, pero mucho menos en fútbol. Los jugadores consiguieron dominar el nerviosismo de abrir en casa ante un estadio pletórico de gente y de emoción, y no es poca cosa. A México se le vio disciplinado, ordenado, y eso se lo debemos también en muy buena medida a Javier Aguirre. El juego lo dominamos todo, tiros, posesiones y goles. Esto se los digo después de escuchar a los expertos. Y nos regalaron la emoción de ver jugar a Gilberto Mora, el jugador más joven de toda la justa. Nos dio la emoción de que Raúl Jiménez marcara su primer gol en estos eventos, además en el mismo escenario en el que tantas glorias le dio al América y en el que marcó aquella chilena contra Panamá, que también hizo historia. ¿Podemos criticar que nos hubiera gustado una goleada? Pues la verdad, sí. Podemos criticar la expulsión. Podemos decir que Sudáfrica no exigió a México, tal vez. Pero lo importante dentro de la cancha es que ayer ganamos, y ganamos bien, y lo que nos tocaba era celebrar y ponernos requete contentos, y ya después pues ver para adelante el enfrentamiento contra Corea del Sur, que nos dicen va a ser el que defina el destino de México. Pero empezamos con el pie derecho, dentro y fuera de la cancha, y ahora debemos mantener el paso. A ver, yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, y con todo respeto de verdad a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me hubiera gustado verla en el estadio. No lo digo solo por nosotros, lo digo también por ella. Yo no sé si ustedes coincidan o no conmigo. Más allá de las diferencias políticas, ella es la presidenta de México y de todos los mexicanos. Y es la primera vez que un mandatario de un país anfitrión decide no ir al evento de apertura. ¿Y todo por qué? Pues porque la podían abuchear. Sí,
Muy probablemente. Yo siempre he dicho que casi nadie pasa una prueba de esa magnitud. La gente, sin embargo, estaba muy concentrada, mucho más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero incluso si así hubiera sido el caso, a ella, como a todos los presidentes del mundo, pues les toca dar la cara por el país, para lo bueno y para lo malo. Las rechiflas vienen con el cargo, tanto como los aplausos. Como mujer, a mí personalmente me hubiera gustado mucho ver a la presidenta con A en un mundo que ha sido tradicionalmente y que en muy buena medida sigue siendo dominado por los hombres. Me habría gustado mucho ver a la presidenta con A, que es sin duda una de las líderes políticas más relevantes del mundo en la actualidad, proyectando su imagen y su liderazgo hacia todo el mundo. Porque ayer la presidenta tomó una decisión y tomó la decisión de relegarse ella misma. Decidió pues esconderse en lugar de brillar. No pudo ni siquiera seguir el partido desde el Zócalo capitalino. Así que decidió ver la inauguración y el partido en una alcaldía, en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Usted no cree, presidenta, que le tocaba asumir un lugar más alto? Porque ese es el que realmente ocupa, presidenta. Puede haber críticas, sí, diferencias, sí, pero la investidura sigue siendo la investidura. Y yo digo que habría que respetarse. Y eventos como el de ayer son una excelente oportunidad para conectar con la gente, para borrar las diferencias, para reafirmar el liderazgo, más en un país como el nuestro, en el que a ratos el fútbol es igual de importante que el resto de la vida. Porque no se nos debe olvidar que a ratos el quinto partido y el 2-0 pesa más que las cuartas transformaciones.